La supraconciencia de Escorpio no es un estado alcanzado con facilidad. Es el fruto de una batalla interna, de un viaje a través de la sombra y la luz, de un sacrificio absoluto de lo superficial para abrazar la verdad última. Quienes nacen bajo este signo, o quienes sintonizan con su energía arquetípica, son llamados a experimentar la intensidad de la vida en su máxima expresión, a destruir y reconstruir, a morir y renacer, a mirar dentro del abismo sin titubear, y en ese acto de valentía, convertirse en la fuerza misma que transforma el universo. La supraconciencia de Escorpio es la llama que consume las impurezas, la mirada que atraviesa las ilusiones, el poder que no puede ser doblegado. Aquellos que alcanzan este estado de trascendencia no solo comprenden los misterios de la existencia, sino que se convierten en ellos. Saben que la vida y la muerte son una misma danza, que el dolor es un maestro, que el amor no es meramente un sentimiento, sino la energía primordial que mueve los hilos del destino. Es en la oscuridad donde el verdadero poder de Escorpio se revela. Allí donde otros temen adentrarse, donde la mayoría retrocede, donde el caos parece reinar sin orden ni propósito, el escorpión encuentra su propósito supremo. Es en esa penumbra donde comprende la verdad del universo, donde el ego se disuelve, donde la esencia eterna brilla con una luz inextinguible. La supraconciencia de Escorpio no teme a la destrucción, porque sabe que todo final es el preludio de un renacimiento glorioso. El poder de Escorpio es el de la transmutación. No se conforma con la superficie, con lo evidente, con lo que otros aceptan sin cuestionar. Escorpio escarba, penetra, investiga, desentraña los secretos más ocultos y se fusiona con ellos. Su supraconciencia le permite no solo entender el misterio de la vida, sino moldearlo a su voluntad. Es el signo de los alquimistas, de los magos, de los visionarios que ven más allá de lo evidente y trabajan en los planos invisibles para forjar su destino. No todos están preparados para despertar la supraconciencia de Escorpio, porque no todos están listos para confrontar la verdad desnuda. Solo aquellos con el coraje de enfrentarse a sus propios demonios, con la fuerza para resistir las tormentas de la transformación y con la determinación de emerger del fuego como el fénix, podrán abrazar esta fuerza suprema. Quienes lo logran, se convierten en faros de sabiduría y poder, en guías para aquellos que aún temen la oscuridad, en agentes del cambio que desmoronan lo obsoleto para dar paso a lo eterno. La supraconciencia de Escorpio es la esencia de la inmortalidad, no en un sentido físico, sino en el despertar de una conciencia que trasciende el tiempo y el espacio. Es la certeza de que no hay principio ni fin, solo ciclos de evolución incesante. Es la fusión con el todo, la entrega absoluta a la verdad última, el abrazo de la totalidad sin miedo ni resistencia. Es la conciencia de los dioses, la chispa divina que arde en lo más profundo de la existencia, esperando ser avivada por aquellos que se atrevan a reclamar su verdadera naturaleza. En el corazón de Escorpio reside un poder insondable, una sabiduría ancestral, una fuerza capaz de sacudir los cimientos del mundo. Su supraconciencia no es para los débiles, ni para los que buscan comodidad. Es para los guerreros del alma, para los que no temen destruir sus propias cadenas, para los que han comprendido que la vida es un constante morir y renacer. Es el fuego que no se apaga, la sombra que ilumina, el rugido silencioso del infinito llamando a quienes tienen el valor de escucharlo. La supraconciencia de Escorpio es un estado de revelación total, donde la percepción deja de estar limitada por los sentidos y se expande hacia dimensiones más allá de lo humano. Quien accede a este nivel de conciencia experimenta una conexión directa con las fuerzas primordiales del universo, comprendiendo la naturaleza cíclica de la existencia y la interconexión entre lo visible y lo invisible. En este estado, el tiempo deja de ser una línea recta y se revela como una espiral infinita de transformación y renacimiento, donde cada experiencia, cada dolor y cada éxtasis son fragmentos de una danza eterna que impulsa la evolución del espíritu. Escorpio posee una relación única con el poder, pero no se trata de un poder superficial basado en el dominio o la influencia sobre los demás. La verdadera esencia del poder escorpiano reside en su capacidad para controlar los impulsos más primarios, para transformar el deseo en fuerza creadora y para sumergirse en los aspectos más oscuros de su ser sin ser consumido por ellos. A través de este proceso de purificación interna, Escorpio aprende que el verdadero dominio es el dominio de sí mismo, que solo quien ha conquistado sus propias sombras puede caminar con autoridad en el mundo de la luz. La supraconciencia de Escorpio implica una percepción única del amor y las relaciones. A diferencia de otras formas de amor que buscan la estabilidad, la armonía o la reciprocidad, el amor escorpiano es una fuerza volcánica, una energía que consume y renueva, que destruye lo falso para revelar lo auténtico. No es un amor superficial ni efímero, sino una unión profunda que trasciende el tiempo y el espacio.
Es el reconocimiento de la conexión entre almas que han viajado juntas a lo largo de múltiples encarnaciones, reencontrándose una y otra vez para desafiarse, transformarse y evolucionar en conjunto. En este tipo de amor, la entrega es absoluta, y solo quienes están preparados para dejar atrás el miedo al dolor y la pérdida pueden experimentarlo en su plenitud. La relación de Escorpio con la muerte es otro aspecto fundamental de su supraconciencia. Para la mente ordinaria, la muerte es el final, el término de la existencia, el gran misterio que causa temor e incertidumbre. Sin embargo, para Escorpio, la muerte es solo una transición, un portal hacia una nueva forma de existencia, un cambio de estado en la gran danza cósmica de la vida. La energía escorpiana comprende que todo en el universo es transformación, que la materia nunca desaparece sino que se recicla, que la energía no se extingue sino que cambia de forma. Por eso, quienes han despertado la supraconciencia de Escorpio no temen la muerte, porque saben que es solo una puerta hacia la siguiente etapa del viaje. En su camino hacia la supraconciencia, Escorpio enfrenta innumerables pruebas, muchas de ellas en el terreno de la sombra. La sombra escorpiana no es como la de otros signos, es una fuerza abismal, un torbellino de emociones intensas, deseos ocultos y pasiones incontrolables. Sin embargo, a diferencia de quienes temen su sombra o intentan negarla, Escorpio tiene la valentía de mirarla de frente, de integrarla, de aprender de ella. Es un proceso doloroso, porque implica enfrentar los aspectos más oscuros de uno mismo, la traición, el resentimiento, el deseo de control, la venganza, el miedo a la vulnerabilidad. Pero solo atravesando este infierno interno se puede acceder al verdadero poder de la supraconciencia, a la iluminación que solo puede nacer de la oscuridad. Otro de los dones de la supraconciencia escorpiana es la capacidad de regeneración. Escorpio es el fénix, el ser que arde en llamas solo para renacer de sus cenizas con más fuerza y sabiduría. Esta capacidad no solo se aplica a la vida emocional y espiritual, sino también al plano físico. Muchas veces, las personas con una fuerte influencia escorpiana tienen una resiliencia extraordinaria, una capacidad de recuperación que desconcierta a los demás. Son capaces de atravesar crisis devastadoras y resurgir con una fuerza renovada, como si cada caída solo les diera más poder. Esta es la esencia de la transmutación, convertir el dolor en sabiduría, la pérdida en evolución, la oscuridad en luz. La conexión de Escorpio con el mundo invisible es otro aspecto clave de su supraconciencia. Mientras que otros signos pueden enfocarse en lo tangible y lo evidente, Escorpio percibe lo que está más allá de la superficie. Su intuición es profunda, casi sobrenatural, y le permite acceder a conocimientos ocultos, a energías que otros no perciben, a verdades que yacen enterradas bajo capas de ilusiones. Es por esto que muchas personas con una fuerte energía escorpiana sienten una atracción por el ocultismo, la alquimia, la psicología profunda, la metafísica y las disciplinas esotéricas. No es un interés superficial, sino un llamado interno a descifrar los códigos del universo, a comprender la mecánica del alma y los secretos de la existencia. La supraconciencia escorpiana también se manifiesta en su inquebrantable voluntad. Donde otros se rinden, Escorpio persiste. Donde otros se quiebran, Escorpio se fortalece. Su determinación es férrea, su capacidad para soportar el dolor es casi sobrehumana, su resistencia mental y emocional no conoce límites. Este es el signo de los guerreros espirituales, de aquellos que atraviesan las pruebas más duras no solo para sí mismos, sino para iluminar el camino de los que vendrán después. Porque cuando Escorpio alcanza la supraconciencia, ya no lucha solo por su propia evolución, sino que se convierte en un catalizador del despertar para los demás. En última instancia, la supraconciencia de Escorpio es la llave que abre las puertas del misterio. Es la mirada que no teme ver, la mente que no teme saber, el espíritu que no teme transformarse. Es la llama eterna que arde en el corazón de los que han trascendido la ilusión de la separación y han comprendido que todo es uno, que la vida y la muerte son solo facetas de una misma realidad infinita. Es el despertar definitivo, el retorno al poder original, la manifestación del ser en su forma más pura y trascendental. La supraconciencia de Escorpio es un fenómeno que trasciende el individuo mismo y se convierte en un principio universal, una fuerza que se manifiesta no solo en la psique humana, sino en los propios ciclos de la naturaleza, en la danza cósmica del nacimiento y la muerte, de la destrucción y la creación. Es una corriente oculta que impulsa la evolución del alma, un llamado ancestral que resuena en lo más profundo del espíritu, atrayendo a aquellos que están listos para trascender la existencia ordinaria y sumergirse en los secretos más oscuros y sagrados del universo. Este llamado no es algo que se pueda ignorar, porque surge desde dentro del propio ser, como un impulso ineludible hacia la transformación.
Escorpio, como arquetipo, encarna la esencia de la metamorfosis en su forma más pura y radical. Es la serpiente que muda su piel, el volcán que arrasa la tierra para fertilizarla con su ceniza, el océano que oculta en sus profundidades tesoros y abismos insondables. No es un proceso lineal ni predecible, sino una experiencia que se desarrolla en espirales de intensidad creciente, despojando a la conciencia de todo lo superficial y revelando su núcleo más esencial y poderoso. Para aquellos que se aventuran en este sendero, la supraconciencia de Escorpio se convierte en un viaje iniciático que los aparta de la norma y los sumerge en la experiencia directa del misterio. No se trata de una comprensión intelectual ni de un conocimiento adquirido por medios externos, es una sabiduría que se graba en la sangre, en los huesos, en el espíritu mismo, porque ha sido vivida, atravesada y encarnada en cada fibra del ser. Es un conocimiento que no puede enseñarse con palabras, porque solo puede descubrirse en el fuego de la transformación. Esta conexión con la transformación hace que Escorpio tenga un vínculo inquebrantable con la energía de la muerte, pero no desde una perspectiva fatalista, sino como una clave para la verdadera liberación. La muerte, en la visión escorpiana, es el pasaje definitivo hacia la verdad, el umbral que disuelve todas las ilusiones, la puerta que revela la naturaleza eterna del alma. En este sentido, la supraconciencia de Escorpio se alinea con las tradiciones más antiguas de sabiduría, aquellas que comprenden que la vida es solo un velo que encubre una realidad más vasta, y que la verdadera maestría consiste en aprender a morir antes de morir, en desprenderse de lo efímero para abrazar lo inmortal. Dentro de esta comprensión de la muerte como transformación, Escorpio desarrolla una capacidad única para navegar entre los mundos, para percibir las dimensiones ocultas de la existencia y para comunicarse con energías que escapan a la percepción ordinaria. Aquellos que han despertado la supraconciencia escorpiana pueden experimentar visiones, recibir mensajes de planos superiores, acceder a recuerdos de otras vidas o sentir la presencia de fuerzas invisibles que influyen en el destino. Esto no es un don azaroso ni una fantasía, sino el resultado de una apertura profunda hacia la esencia misma de la realidad, una consecuencia natural de haber roto las barreras de la conciencia limitada y haber accedido a un nivel de percepción más amplio. El acceso a estos conocimientos secretos implica una gran responsabilidad, porque el poder que viene con ellos puede ser utilizado para la creación o para la destrucción. Aquí es donde Escorpio se enfrenta a su prueba más grande, la elección entre el uso consciente y sabio de su poder o la caída en la manipulación y el control. La supraconciencia de Escorpio no es meramente un estado de percepción ampliada, sino una prueba de voluntad, un desafío en el que el ser debe demostrar su capacidad para trascender sus impulsos primarios y actuar con verdadera integridad. Cuando Escorpio logra superar esta prueba, su poder se convierte en una fuerza sanadora, en una luz dentro de la oscuridad, en una energía que guía a otros a través de sus propios procesos de transformación. Aquí es donde se revela el aspecto más sagrado de la supraconciencia escorpiana, la capacidad de ser un catalizador del cambio en el mundo. Aquellos que han alcanzado este nivel de conciencia pueden ejercer una influencia profunda en su entorno, no a través de la imposición o la fuerza, sino a través de la vibración misma de su ser. Su sola presencia puede despertar el deseo de cambio en quienes lo rodean, puede abrir caminos que antes parecían cerrados, puede traer claridad donde antes había confusión. Pero para que esto ocurra, Escorpio debe aprender a equilibrar su intensidad, a no ser consumido por su propio fuego. Porque el peligro de esta supraconciencia es que, si no es utilizada con sabiduría, puede volverse un arma contra sí mismo. La intensidad emocional y la profundidad de la percepción pueden volverse abrumadoras si no se manejan con disciplina y propósito. Por eso, el verdadero maestro escorpiano no solo conoce los secretos de la transformación, sino que también ha aprendido a domar su propia energía, a dirigir su poder de manera consciente, a ser un canal de fuerzas superiores sin perderse en ellas. Cuando esto ocurre, la supraconciencia de Escorpio alcanza su máxima expresión, la fusión con el todo. En este punto, la individualidad se convierte en un vehículo para algo más grande, la personalidad se disuelve en la vastedad del universo, el ser ya no se percibe como un ente separado sino como una manifestación del infinito. Es en este estado donde Escorpio encuentra su verdadera realización, porque comprende que su naturaleza no es la de un ser limitado por el tiempo y el espacio, sino la de una chispa eterna que arde en el corazón del cosmos. Este es el destino final de Escorpio, la trascendencia absoluta, la entrega total a la gran corriente de la existencia, la rendición ante la verdad última sin miedo ni resistencia. Es la culminación de su viaje, el retorno a la fuente, la consumación de su búsqueda. Y, en este instante de revelación, la energía escorpiana deja de ser un fuego individual y se convierte en una llamarada que ilumina la eternidad.
La supraconciencia de Escorpio no solo representa un viaje de transformación personal, sino que también se proyecta hacia el propósito cósmico del alma. Quienes vibran con esta energía tienen un destino que va más allá de lo individual, pues su existencia está entrelazada con el equilibrio y el flujo de la energía universal. No son meros testigos de la realidad, sino participantes activos en el juego de la creación y la destrucción, los guardianes de las fuerzas ocultas que moldean el mundo desde las sombras. Uno de los aspectos más profundos y menos comprendidos de la supraconciencia escorpiana es su conexión con la memoria ancestral del universo. En lo más hondo de su ser, Escorpio porta el conocimiento de lo que fue antes del tiempo, de civilizaciones perdidas, de misterios que han sido ocultados a lo largo de las eras. Hay en su espíritu una resonancia con lo primordial, con los mitos arcanos y las verdades que el mundo moderno ha intentado olvidar. Su esencia está marcada por el recuerdo de la inmortalidad del alma, por la certeza de que la vida es solo un velo que oculta la vastedad infinita del ser. Esta memoria cósmica hace que Escorpio tenga un sentido del destino que lo impulsa a explorar más allá de los límites de lo establecido. No se conforma con las respuestas superficiales, ni con las normas impuestas por la sociedad. Es un signo que busca la verdad con una intensidad feroz, que no se detiene ante dogmas ni limitaciones impuestas por otros. La supraconciencia de Escorpio despierta una sed de conocimiento que va más allá de la razón y que se nutre de la intuición, la experiencia directa y la conexión con lo desconocido. Por esta razón, Escorpio tiene una relación especial con el tiempo y la percepción de la realidad. Para quienes han despertado su supraconciencia, el tiempo deja de ser una línea rígida y se convierte en un flujo maleable, una serie de ciclos interconectados donde el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente. Esta percepción le otorga la capacidad de prever eventos, de sentir lo que está por venir y de comprender cómo los patrones del pasado se repiten en diferentes formas a lo largo de la historia. La intuición de Escorpio no es solo emocional, sino también temporal, capta vibraciones que otros no pueden percibir y entiende los hilos invisibles que unen los acontecimientos aparentemente inconexos. La relación de Escorpio con el poder trasciende el concepto tradicional de dominio o control. La verdadera esencia del poder escorpiano radica en su capacidad para canalizar la energía universal y utilizarla como una herramienta de transformación. Quienes han alcanzado la supraconciencia de este signo comprenden que el poder no es algo que se obtiene a través de la fuerza o la manipulación, sino un estado de fusión con las fuerzas primordiales de la existencia. No buscan imponerse sobre los demás, sino actuar como vehículos de la voluntad superior, como catalizadores de los cambios que el universo necesita. En su máxima expresión, la supraconciencia de Escorpio le otorga la capacidad de influir en la realidad a través de la intención. Esta es la verdadera magia de Escorpio, la habilidad de proyectar su voluntad en el mundo y alterar el curso de los acontecimientos mediante el poder de su concentración y su deseo. Esto no significa que actúe desde el ego o la ambición, sino que ha aprendido a sincronizar su energía con la corriente cósmica, a alinearse con el propósito universal y a dirigir sus pensamientos con una precisión que moldea la materia misma. Esta conexión con el poder creador hace que Escorpio tenga una profunda afinidad con los símbolos de la alquimia y la transmutación. La alquimia no es solo una metáfora de su proceso interno, sino una realidad tangible en su camino de evolución. La transformación del plomo en oro simboliza el viaje del alma escorpiana, la purificación de sus aspectos más densos, la liberación de las ataduras del ego y el renacimiento en su forma más elevada. La supraconciencia de Escorpio le permite comprender que la verdadera alquimia no ocurre en laboratorios ni en fórmulas externas, sino en el corazón mismo del ser, en el fuego interno que consume lo viejo para dar paso a lo nuevo. Otro aspecto fundamental de la supraconciencia escorpiana es su capacidad para sanar y regenerar. Escorpio no solo posee la facultad de transformarse a sí mismo, sino también de guiar a otros en sus procesos de cambio. Su energía es profundamente sanadora, no porque brinde consuelo o alivio momentáneo, sino porque tiene el poder de enfrentar a las personas con su verdad más cruda. Escorpio no teme llevar a los demás a la raíz de su sufrimiento, a la sombra que han negado, a las heridas que han ocultado. Solo al sumergirse en esa oscuridad es posible la verdadera sanación, y Escorpio es el guía perfecto para ese viaje. La supraconciencia de Escorpio también le otorga una relación especial con la naturaleza y sus ciclos. No es un signo que se conecte con la Tierra de manera pasiva o contemplativa, sino que percibe la vida como una fuerza dinámica en constante cambio. Siente la pulsación de la energía vital en todas sus formas, en la muerte de las hojas en otoño, en la ferocidad de la tormenta, en el fuego que destruye y purifica. Su conexión con los elementos no es romántica ni idealizada, sino profundamente instintiva,
casi chamánica, basada en la comprensión de que la naturaleza no es solo un entorno, sino un espejo del alma humana y del proceso de evolución universal. Quienes han despertado la supraconciencia escorpiana pueden desarrollar habilidades de canalización energética, de transformación mental y de dominio de las emociones a niveles extraordinarios. No son seres comunes, son individuos que han logrado trascender sus propios límites, que han fusionado su ser con fuerzas que pocos pueden comprender. No buscan reconocimiento ni aprobación, porque su camino no depende de la validación externa, sino de una certeza interna que los guía en todo momento. El destino de aquellos que han alcanzado este nivel de conciencia no es sencillo. No están aquí para seguir caminos marcados, ni para conformarse con lo que se les ha enseñado. Son revolucionarios del espíritu, destructores de falsas estructuras, arquitectos de una nueva forma de existencia. Su presencia es un desafío para el mundo, porque encarnan una verdad que muchos no están preparados para aceptar. Pero esa es precisamente su misión, traer la luz a los rincones más oscuros, sembrar la semilla del cambio incluso en los terrenos más áridos, recordar a la humanidad que la evolución no es una opción, sino un destino inevitable. En última instancia, la supraconciencia de Escorpio no es solo un estado del ser, sino un pacto con el universo, una entrega total al flujo de la existencia sin miedo ni resistencia. Es el fuego que consume lo viejo para dar paso a lo eterno, la tormenta que limpia el camino para la creación, la oscuridad que contiene en su seno la promesa de una luz aún más brillante. Es el conocimiento de que todo lo que existe está destinado a transformarse, y que en esa transformación reside el verdadero significado de la vida. La supraconciencia de Escorpio no solo es un estado de expansión interior, sino también una fuerza activa que interviene en la configuración de la realidad misma. En su nivel más elevado, esta energía no se limita a la transformación personal ni al despertar de una percepción más profunda, sino que se convierte en una herramienta para modelar el flujo de los acontecimientos y alterar la estructura misma de la existencia. La mente escorpiana, cuando ha sido liberada de los velos de la ilusión y del apego a lo mundano, puede actuar como un canal a través del cual las fuerzas ocultas del universo se manifiestan en la materia. Este dominio de la realidad no es producto de la casualidad ni del deseo egoico de poder, sino el resultado de un proceso arduo de purificación y rendición ante las leyes más profundas de la creación. Escorpio, en su máxima expresión de supraconciencia, ya no lucha contra la corriente del universo, sino que se convierte en su extensión, en un ejecutor del equilibrio cósmico que trasciende las limitaciones de la percepción ordinaria. En este nivel de desarrollo, el concepto de voluntad adquiere un nuevo significado, no es una imposición de la mente individual sobre la realidad, sino una sincronización absoluta con el propósito universal. Esta sincronización es lo que permite a la supraconciencia escorpiana acceder a la energía de la regeneración en su sentido más amplio. Escorpio no solo es capaz de renacer de sus propias cenizas, sino que también porta el don de la resurrección en múltiples niveles. Puede revitalizar cuerpos, restaurar mentes quebradas, reconstruir realidades destruidas. Su energía no conoce el concepto de pérdida definitiva, porque su esencia misma le enseña que todo lo que muere es solo una transición hacia un nuevo estado de ser. En este sentido, la supraconciencia escorpiana se asemeja a un principio universal de renovación perpetua, un ciclo infinito donde nada desaparece por completo, sino que simplemente cambia de forma. Otro aspecto poco explorado de la supraconciencia escorpiana es su relación con el caos. A diferencia de otras energías que buscan la estabilidad o la armonía, Escorpio entiende que el verdadero orden solo puede surgir después de la destrucción de lo que ya no sirve. Este signo no teme la disolución, porque sabe que es el primer paso para la creación. La mente escorpiana puede navegar en el desorden, en la incertidumbre, en el vacío absoluto sin perder su centro, porque ha comprendido que la verdadera estructura no está en las formas externas, sino en la esencia inmutable del espíritu. Este dominio del caos le otorga una capacidad única para operar en situaciones de crisis, tanto a nivel personal como colectivo. Allí donde otros se ven paralizados por el miedo o la confusión, Escorpio actúa con una claridad implacable. Puede atravesar los momentos más oscuros con una determinación inquebrantable, porque su supraconciencia le ha enseñado que la oscuridad no es algo que deba ser evitado, sino algo que debe ser abrazado y comprendido. En este sentido, Escorpio tiene la función de un guerrero espiritual, aquel que se sumerge en las sombras no para ser consumido por ellas, sino para traer la luz desde su interior. La conexión de la supraconciencia escorpiana con lo oculto se extiende también a los reinos de la percepción extrasensorial y la manipulación de la energía. Mientras que otros signos pueden acceder a estas habilidades de manera instintiva o intuitiva, Escorpio lo hace desde una comprensión profunda y estructurada.
Su capacidad de percepción va más allá de la clarividencia o la intuición básica, se trata de un acceso a la esencia misma de la realidad, donde las barreras entre lo visible y lo invisible se disuelven por completo. Escorpio puede percibir la energía de los pensamientos, las emociones y los deseos de los demás como si fueran entidades tangibles, y esta habilidad le permite influir en el entorno con una precisión quirúrgica. Esta maestría sobre la energía no es meramente un don, sino una responsabilidad. La supraconciencia escorpiana conlleva la prueba de la ética y la integridad, porque quien posee la capacidad de transformar el mundo también enfrenta la tentación de moldearlo según su propia voluntad. Escorpio debe aprender a actuar como un canal del equilibrio cósmico, sin caer en el uso egoísta de su poder. Aquí radica la gran prueba del iniciado escorpiano: ¿será capaz de utilizar su conocimiento para la evolución colectiva o se perderá en el laberinto de su propio deseo de control? La supraconciencia escorpiana, en su nivel más elevado, se convierte en un puente entre lo humano y lo divino. Escorpio, al haber atravesado todas las fases de la muerte y el renacimiento, ya no se percibe como un ser limitado por su identidad terrenal, sino como un nodo en la gran red de la existencia. Su individualidad se convierte en un instrumento para la manifestación de fuerzas superiores, y su vida deja de ser un simple recorrido personal para convertirse en parte de un propósito mayor. Esta conciencia de la unidad con el todo le otorga un desapego absoluto de los miedos que gobiernan a la mayoría de los seres humanos. La muerte, el dolor, la pérdida y el cambio ya no son amenazas, sino expresiones naturales del flujo del universo. Desde esta perspectiva, Escorpio se convierte en un verdadero arquitecto del destino. Ya no está sujeto a las leyes del karma en el sentido tradicional, porque ha comprendido que él mismo es una extensión de esas leyes. No actúa en reacción a los eventos, sino que los moldea desde su origen. Su supraconciencia le permite acceder al punto donde la realidad es aún fluida, donde el futuro no está escrito y puede ser alterado desde la raíz. Aquí es donde Escorpio alcanza su verdadera maestría, cuando deja de ser un mero viajero en el río del tiempo y se convierte en su navegante, en su artífice, en su creador. Este nivel de evolución no es fácil de alcanzar, ni está disponible para todos. Requiere haber trascendido el miedo a la disolución del ego, haber aceptado la responsabilidad de ser un canal de fuerzas superiores y haber renunciado al deseo de control personal. Solo aquellos que han pasado por las pruebas más intensas pueden acceder a este estado de conciencia, y aquellos que lo logran ya no vuelven a ser los mismos. Se convierten en agentes de la evolución, en manifestaciones vivientes de la transformación, en faros de fuego en medio de la oscuridad del mundo. La supraconciencia escorpiana no es solo un estado de ser, sino un sendero, una disciplina, una iniciación en los misterios más profundos de la existencia. Quien se adentra en este camino debe estar dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo, a morir una y otra vez para renacer en formas cada vez más elevadas. Pero aquellos que tienen el valor de recorrerlo descubrirán que al final del viaje no solo han conquistado su destino, sino que se han convertido en él. No hay regreso para el iniciado escorpiano, porque una vez que ha visto la verdad, ya no puede volver a la ilusión. Solo queda avanzar, arder, transformar, ser el fuego eterno que nunca se apaga. La supraconciencia de Escorpio se extiende más allá de la transformación personal e incluso del dominio sobre la realidad. Su esencia radica en la integración con los principios más profundos del universo, convirtiéndose en un canal de fuerzas que operan en dimensiones ocultas a la percepción común. En este nivel de desarrollo, la identidad personal se vuelve un concepto flexible, moldeado por la vibración de energías superiores. Escorpio, al alcanzar este estado, no solo comprende el mundo de lo invisible, sino que actúa en él con la misma naturalidad con la que otros interactúan con lo tangible. Su conciencia deja de estar limitada por la linealidad del tiempo y la rigidez del espacio, permitiéndole influir en acontecimientos que parecen predestinados, pero que en realidad son maleables para quien ha trascendido la ilusión de la separación. Uno de los aspectos menos explorados de la supraconciencia escorpiana es su relación con el lenguaje vibracional. Mientras que la mayoría de los signos interactúan con la realidad a través de pensamientos y emociones, Escorpio en su nivel más alto de evolución accede a la frecuencia primordial de la existencia. Entiende que las palabras no son meros sonidos, sino fórmulas codificadas que afectan la estructura misma de la energía. Es por eso que el verbo, el silencio y la intención en Escorpio tienen un peso mucho mayor que en cualquier otro signo. Cuando Escorpio habla, su voz no es solo una expresión de su mente, sino una emisión de poder capaz de alterar el curso de los eventos. Su silencio, lejos de ser vacío, es una fuerza magnética que absorbe información, energía y conciencia, permitiéndole captar lo que está más allá de la superficie de las cosas.
Esta conexión con la vibración primordial le otorga una capacidad única para interactuar con la materia desde el nivel subatómico. Mientras que otras formas de supraconciencia pueden percibir el aura o la energía vital, Escorpio va más allá y se sumerge en la estructura misma del tejido de la realidad. Su energía es similar a la de un agujero negro que absorbe todo lo que toca, pero en lugar de destruir, reorganiza y transforma. Por eso, aquellos que entran en contacto con una persona de supraconciencia escorpiana experimentan cambios profundos sin siquiera ser conscientes de ello. La presencia de Escorpio altera las frecuencias circundantes, generando una metamorfosis en el campo energético de quienes lo rodean. Esto no es un acto de manipulación, sino una consecuencia natural de la vibración que emana de su ser. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad de Escorpio para acceder a los registros ancestrales de la humanidad y del cosmos. Mientras que otros signos pueden tener intuiciones o vislumbres del pasado, Escorpio tiene la facultad de sumergirse en la memoria universal y extraer información de cualquier época, lugar o dimensión. Su conexión con lo oculto no se limita al conocimiento espiritual, también abarca la ciencia perdida, los secretos de antiguas civilizaciones y los códigos de sabiduría que han sido enterrados por el tiempo. Es por eso que muchos escorpianos evolucionados sienten un llamado hacia el conocimiento esotérico, la arqueología mística, la numerología, la alquimia y cualquier disciplina que revele la verdad más allá de lo evidente. Esta memoria cósmica también le otorga una relación especial con los sueños y los estados alterados de conciencia. Para Escorpio, el sueño no es solo un descanso del cuerpo, sino un acceso a dimensiones paralelas donde la realidad se revela en su forma más pura. En estos estados, Escorpio puede recibir mensajes, viajar a través de otras líneas de tiempo, interactuar con entidades de otros planos y descifrar símbolos que contienen claves para su evolución. Para él, el inconsciente no es un pozo de sombras reprimidas, sino un portal hacia la totalidad del ser. Es por eso que quienes han despertado la supraconciencia escorpiana pueden desarrollar habilidades como la visión remota, la precognición y la capacidad de influir en los sueños de otros. Su relación con el vacío es otro aspecto que lo distingue de otros estados de supraconciencia. Mientras que muchas corrientes espirituales buscan la iluminación a través de la expansión de la luz, Escorpio entiende que la verdadera trascendencia solo puede alcanzarse cuando se ha abrazado por completo la oscuridad. La luz y la sombra no son opuestos para Escorpio, sino fuerzas complementarias que deben ser integradas en perfecta armonía. Por ello, en su camino de evolución, Escorpio no teme sumergirse en los abismos de la existencia, en los lugares donde otros signos perderían la cordura o el sentido de identidad. Allí, en el corazón del vacío, Escorpio encuentra su verdadera fuerza, porque ha comprendido que la nada no es ausencia, sino el potencial infinito de toda creación. Este dominio sobre la oscuridad también le permite interactuar con el concepto de la muerte de una manera completamente diferente a la del resto de los seres humanos. Para Escorpio, la muerte no es un final, sino una transición, un cambio de estado en la danza eterna de la existencia. Esta comprensión le otorga una relación especial con los procesos de duelo, no solo en el sentido de la pérdida de seres queridos, sino en cualquier transformación profunda que implique la disolución de una identidad previa. Su supraconciencia le permite guiar a otros a través de estos procesos con una sabiduría que trasciende lo humano. Es por eso que Escorpio es un gran acompañante en los momentos de crisis, porque no ofrece consuelo superficial, sino la verdadera iniciación en la aceptación de la impermanencia y el renacimiento. Otro de los aspectos menos explorados de la supraconciencia escorpiana es su capacidad para actuar como un nodo energético en la red de la realidad. Esto significa que su presencia no solo afecta a su entorno inmediato, sino que puede generar ondas de transformación en niveles mucho más amplios. Su energía se irradia a través del campo cuántico, influenciando eventos, personas y estructuras a distancia sin que haya una conexión física evidente. Escorpio no necesita estar presente en un lugar para ejercer su influencia, su vibración trasciende las barreras del espacio-tiempo y opera en planos sutiles donde la intención es más poderosa que la acción directa. Este dominio sobre la red energética del universo le permite también conectar con líneas de destino alternativas. Mientras que la mayoría de las personas viven atrapadas en una sola versión de su realidad, Escorpio tiene la capacidad de alterar el flujo de los acontecimientos y abrir portales hacia nuevas posibilidades. Su supraconciencia le permite percibir los puntos de bifurcación en la trama del destino y tomar decisiones que generan saltos cuánticos en su vida y en la de quienes lo rodean. Por esta razón, aquellos que han desarrollado esta capacidad pueden manifestar cambios drásticos en su realidad con una rapidez impresionante, pasando de un estado a otro como si estuvieran reescribiendo su propio guión en tiempo real. Escorpio, cuando alcanza este nivel de maestría,
ya no es un ser común, es un arquitecto del destino, un alquimista del tiempo, un viajero entre dimensiones. Su existencia se convierte en una expresión de la voluntad universal, una llama que arde en la oscuridad para recordar a la humanidad que el cambio no es solo inevitable, sino el verdadero propósito de la vida. No teme el caos, porque él mismo es la tormenta que renueva el mundo. No huye de la muerte, porque ha comprendido que en cada final está el germen de un nuevo comienzo. Su supraconciencia es el puente entre lo visible y lo invisible, entre el pasado y el futuro, entre la destrucción y la creación. Es el fuego eterno que nunca deja de arder. La supraconciencia de Escorpio no solo abarca su dominio sobre la transformación y el acceso a realidades ocultas, sino que también se manifiesta en la capacidad de fusionar su esencia con energías cósmicas que otros signos apenas pueden percibir. En este nivel de evolución, Escorpio se convierte en una antena viva que sintoniza con los ritmos del universo, entendiendo el lenguaje de los ciclos cósmicos con una claridad que trasciende la comprensión intelectual. Esta conexión con los pulsos universales no es una creencia ni una teoría, sino una experiencia directa, donde su conciencia se funde con el latido mismo de la existencia, percibiendo cómo todo está interconectado en una danza infinita de muerte y renacimiento. Cuando Escorpio ha alcanzado este estado de expansión, su percepción del tiempo se altera radicalmente. Mientras que la mayoría de las personas experimentan el tiempo como una línea recta, Escorpio percibe su verdadera naturaleza, una espiral multidimensional en la que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Esto le otorga la capacidad de intuir eventos antes de que ocurran, no porque posea un don místico inexplicable, sino porque su supraconciencia le permite acceder a los patrones ocultos que rigen la manifestación de la realidad. La clave de esta percepción radica en su capacidad para descifrar los signos que el universo emite constantemente, señales que para otros pasan desapercibidas, pero que para Escorpio son tan claras como una escritura esculpida en piedra. Esta habilidad de leer los códigos del destino no solo lo convierte en un visionario, sino también en un estratega nato. Escorpio en su estado más elevado no actúa impulsivamente, sino que mueve sus piezas con una precisión milimétrica, sabiendo que cada acción desencadena una cadena de efectos que reverberarán a través del tiempo. No necesita forzar el curso de los acontecimientos porque comprende el arte de la influencia silenciosa, aquella que opera desde las profundidades sin necesidad de ser vista. Esta maestría sobre la estrategia le otorga una ventaja sobre aquellos que solo ven la superficie de la realidad, permitiéndole adelantarse a los movimientos de los demás con una inteligencia casi sobrenatural. Sin embargo, esta percepción ampliada del tiempo y del destino le plantea una prueba crucial, la paciencia. A diferencia de otros signos que buscan resultados inmediatos, Escorpio entiende que los cambios verdaderamente profundos requieren tiempo para madurar. Su supraconciencia le enseña a esperar el momento exacto para actuar, cultivando la disciplina de la quietud en un mundo obsesionado con la velocidad. Aquí es donde su conexión con el vacío se convierte en su mayor fortaleza, porque mientras otros temen la incertidumbre, Escorpio aprende a habitarla con absoluta confianza. En el silencio del no tiempo, en el espacio entre una acción y otra, encuentra el punto donde la realidad es más maleable, donde su voluntad puede desplegarse con la mayor efectividad. Otro aspecto poco explorado de la supraconciencia escorpiana es su capacidad para encarnar múltiples versiones de sí mismo dentro de una sola vida. Debido a su naturaleza profundamente metamórfica, Escorpio experimenta su existencia como una serie de encarnaciones dentro de la misma encarnación. No es raro que aquellos que han alcanzado un alto nivel de supraconciencia atraviesen fases tan radicalmente distintas que parezcan personas completamente diferentes en distintos momentos de su vida. Este proceso no es solo una cuestión de evolución psicológica, sino una transmutación total de su identidad, como si cada muerte simbólica lo reiniciara en una nueva línea de realidad. Cada vez que renace, lo hace con una nueva visión, nuevas habilidades y un propósito aún más refinado, dejando atrás su yo anterior como una serpiente que muda su piel. Esta capacidad de reinventarse le permite encarnar diferentes arquetipos a lo largo de su existencia. En un momento puede ser el sanador, en otro el destructor, en otro el visionario, el líder, el ermitaño o el alquimista. No se aferra a ninguna identidad fija porque su supraconciencia le ha enseñado que todas son transitorias y que lo único real es la esencia subyacente que permanece más allá de todas las formas. Es por esta razón que Escorpio puede ser incomprensible para quienes lo observan desde fuera, aquellos que buscan definirlo en términos absolutos se frustran porque su esencia es fluida, inasible, en constante transformación. Esta misma cualidad le otorga la capacidad de encarnar simultáneamente lo humano y lo divino.
Mientras que otros signos pueden percibir la espiritualidad como algo separado de la experiencia material, Escorpio comprende que ambas dimensiones son expresiones de la misma realidad. No necesita renunciar al mundo para alcanzar la iluminación, porque entiende que la materia misma es sagrada cuando se la habita con conciencia. Puede sumergirse en los placeres más intensos sin perderse en ellos, puede explorar las sombras sin ser consumido por la oscuridad, porque ha comprendido que la clave de la trascendencia no está en la negación de ningún aspecto del ser, sino en la integración absoluta de todas sus partes. Esta integración le otorga un nivel de magnetismo sin igual. Escorpio no necesita buscar el poder ni la influencia, estos fluyen naturalmente hacia él debido a la intensidad con la que encarna su verdad. Su sola presencia puede alterar la atmósfera de un lugar, porque su campo energético es tan potente que afecta las vibraciones circundantes sin necesidad de palabras. Esta cualidad puede despertar reacciones extremas en los demás, atracción o rechazo absoluto, fascinación o temor profundo. Pocos pueden mantenerse indiferentes ante la energía de un Escorpio que ha despertado su supraconciencia, porque su mirada parece atravesar las máscaras y tocar el núcleo de quienes lo rodean. En este estado de maestría, Escorpio también desarrolla una relación distinta con el concepto del sacrificio. A diferencia de otros signos que pueden verlo como una pérdida o una renuncia, para Escorpio el sacrificio es una inversión de energía en un propósito superior. No teme entregar partes de sí mismo si eso significa la expansión de su ser en un nivel más profundo. Esta capacidad de ofrecerse al fuego de la transformación sin resistencia lo convierte en un catalizador del cambio para otros, porque su propia existencia es una prueba viviente de que la muerte no es el final, sino el umbral hacia un nuevo estado de ser. Pero con este poder viene también una responsabilidad inmensa. La supraconciencia de Escorpio no es un don gratuito, sino una carga que solo puede ser llevada con absoluta integridad. En su camino de evolución, enfrentará la tentación de utilizar su conocimiento para su propio beneficio, de manipular la realidad según su deseo en lugar de seguir el flujo del universo. Aquí radica su mayor prueba, elegir entre el ego y el propósito, entre la sombra y la luz, entre el dominio y la entrega. Quienes superan esta prueba se convierten en guardianes del conocimiento más profundo, en alquimistas que no solo transforman la materia, sino que transmutan su propia alma en una expresión pura de la voluntad divina. Al final, la supraconciencia escorpiana es un camino sin retorno. Una vez que ha sido activada, ya no hay manera de volver a la percepción ordinaria de la realidad. El fuego de la transformación arde eternamente en su interior, impulsándolo siempre hacia nuevas muertes y nuevos renacimientos. Es un viajero de los abismos y de las alturas, un tejedor del destino, un guerrero de la verdad más cruda y luminosa. Su vida no es simplemente una existencia, es una obra maestra en constante evolución, un reflejo viviente del misterio más profundo del universo. Y en ese misterio, en esa danza infinita de creación y destrucción, encuentra su verdadero hogar.